Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que todas y todos estén muy bien y cuidándose en casa. Ya entrada la segunda mitad del año, la propuesta es volver sobre la experiencia transitada en el taller de comunicación y en los talleres de arquitectura para revisar el análisis del fragmento urbano y el desarrollo proyectual en el mismo sitio, incorporando el problema de la morfología urbana y la morfología arquitectónica, para producir una nueva síntesis. Precisamente el arranque de esta segunda etapa, con el esquicio de morfología, tuvo y tiene esa finalidad, la de volver con una mirada crítica sobre el propio proyecto desde el punto de vista de la morfología. Entonces vamos a entrar en el tema específico, voy a compartir pantalla. Bien, la palabra morfología viene del griego y significa estudio de la forma. Morfo significa forma y logos, conocimiento. Me interesa entrar en el tema a partir de tres definiciones de la palabra forma, que son las siguientes. La primera definición dice: la forma es el principio activo que determina la materia para que ésta sea algo concreto. La segunda definición: la forma es el principio activo que da a algo su entidad, ya sustancial, ya accidental. Y la tercera definición dice: la forma es el modo o manera de estar organizado algo. Es interesante notar que las dos primeras definiciones hablan de la forma como principio activo, como un principio que da origen y que desencadena, a partir de un impulso, una formación, una organización. Entonces, si concebimos la forma como origen y como impulso, y como proceso de construcción, de organización, de construcción, es posible revisar el concepto, la concepción habitual de la relación entre forma y contenido, donde, si la forma es el origen y el impulso, es posible pensar o repensar esa relación de forma-contenido, donde la forma es el contenido. Estamos pensando en la reversibilidad de esa relación. Por otro lado, si la forma es un proceso, entonces es posible pensar esa relación forma-contenido como una relación ambivalente, como una relación de doble valencia entre los términos. Incluso dando un paso más, en una visión desde el punto de vista del pensamiento complejo, deberíamos pensar en la relación orgánica e inescindible de estos términos, superando la dualidad que ambos términos proponen, ¿no? Pensándolos más como una unidad, como un proceso en el cual forma y contenido van desarrollando ese proceso de formación de manera dialéctica. Entonces, si entendemos la forma como origen y como proceso, el acto de dar forma toma sentido o va tomando sentido como creación y como construcción. Miramos la forma entonces no como algo subsidiario, como algo accesorio, como
como algo que se suma o se agrega a posteriori de la toma de decisiones a partir de determinados conceptos y determinadas ideas que dan origen al desarrollo del proyecto. La forma está en el origen y es el proceso. Es decir, que entonces el acto de dar forma es un proceso orgánico e integrado. Y cuando digo el acto de dar forma, me refiero a tanto las formas materiales como inmateriales. Dar forma a un concepto, a una idea, a una obra, ¿sí? Implican necesariamente una interpretación a partir de una observación subjetiva sobre una realidad específica, sobre una realidad dada. Implica, como vimos ya en la primera etapa, en el primer ejercicio, en el desarrollo del análisis del fragmento urbano, implican un punto de vista particular, un enfoque, un encuadre, un posicionamiento proyectivo en la medida que proyectamos nuestra mirada sobre una supuesta realidad objetiva. Es la proyección de esa mirada la que a su vez constituye esta interpretación específica, particular, subjetiva. Es allí donde decimos, como dijimos desde el principio, que el análisis, que es parte del proyecto, es proyectual, que el análisis es parte de este movimiento, de este impulso de dar forma a las ideas, a los conceptos, ¿sí? A partir de esta mirada particular y subjetiva. Veamos entonces las implicancias de este proceso en la relación forma-contexto y cómo inciden en esa relación el punto de vista, el enfoque, el encuadre, las relaciones de distancia o de proximidad entre el observador y la obra. Me interesa acá plantear la hipótesis que las relaciones de oposición o de asociación con el medio o con el contexto tienen matices y multivalencias que dependen precisamente de estas variables, que son el punto de vista, el encuadre, la distancia, etc. ¿Sí? Y transitar esta hipótesis a partir de tres obras que vamos a ver. Vamos a comenzar con una obra de Oma del 2013 de Rotterdam, un edificio polifuncional, digamos. Uno podría considerar un conjunto de edificios si atendemos a la lógica morfológica con la que se arma el proyecto, ¿sí? Donde podemos ver claramente la sumatoria, la yuxtaposición y la relación de tensión entre volúmenes, ¿sí? En este caso, digamos, con un punto de vista relativamente lejano respecto del edificio y con poca visualización o incidencia del contexto. En una toma más cercana, podemos, donde de Rotterdam se ve, digamos, parcialmente, no se ve la totalidad del edificio, pero sí se puede apreciar la relación inmediata, la relación con el contexto inmediato y cómo hay, desde el punto de vista de la masa, de la proporción, de la escala del proyecto de OMA y la escala y la proporción, especialmente de los edificios históricos que se encuentran en primer plano, una evidente relación de contraste. Por supuesto también desde el punto de vista del lenguaje, donde el proyecto de OMA, el edificio, ya no el proyecto, se presenta con un lenguaje contemporáneo, moderno,
que colisiona o que fricciona fuertemente con el lenguaje histórico de los edificios de primer plano. En esta toma, en un plano contrapicado, donde ya el conjunto de Rotterdam se puede apreciar más como totalidad, y por el contrario los edificios históricos se encuentran recortados, como saliendo de plano, saliendo de cuadro, el contraste es aún mucho mayor si uno ve no solo el modo en que se articulan los volúmenes en el proyecto en el edificio de OMA, ¿sí? En esas relaciones de tensión, en esas relaciones de entrantes y salientes, y en contraste con el lenguaje de la arquitectura decimonónica, y en este caso de servicios, donde los edificios se presentan como un plano calado. Entonces, desde este punto de vista, con este encuadre, con este recorte, el contraste, digamos, no solo desde el punto de vista del lenguaje, sino del peso visual de las masas, digamos, se presenta en un grado de tensión máximo. En esta vista parcial, tanto de la obra de OMA como del contexto inmediato, bueno, sigue siendo de fuerte peso esa relación de contraste entre la obra y el contexto. A medida que se toman otros puntos de vista en relación a otros sectores también del contexto urbano, en este caso, digamos, el edificio de OMA se puede ver con un grado de asociación y de sintonía, digamos, en cuanto a las líneas verticales, a las proporciones, a la escala, digamos, en un grado mayor de asociación entre el edificio y el contexto. Ya en un plano lejano, en una toma más general de la ciudad, donde se puede ver la infraestructura y los edificios relativamente cercanos, donde el punto de vista está sobrelevado, diría yo que está como en el punto medio del edificio de OMA, el grado de sintonía con el contexto, con el entorno ya más general, más global de la ciudad, diríamos que estamos en el punto opuesto al punto de partida con el que empezamos a mirar esta obra, ¿no? Podríamos decir que la obra se encuentra perfectamente a escala de la ciudad y en sintonía y asociación con el contexto a escala de la ciudad, porque obviamente si uno mira los edificios que están en primer plano y en la costa del río, bueno, las relaciones de escala, de proporción, de masa, etcétera, todavía ahí producen una fricción importante y de fuerte contraste, ¿no? Pero bueno, aquí también depende de dónde uno ponga el foco, digamos, qué es lo que está enfocando. Si está enfocando la mirada a escala de la ciudad o si está enfocando la mirada en un posicionamiento más próximo. Finalmente, y para terminar con esta obra de OMA, en este punto de vista aún mucho más lejano, ¿sí? Donde, digamos, precisamente por la distancia, por la lejanía respecto del objeto que se está observando, prima, digamos, visualmente, priman los edificios, las masas de los edificios en altura, y se pierde, porque queda en una situación mucho menos visible, digamos, todo el contexto inmediato a las torres, a los edificios,
de mucha menor altura y de relación con la costa, con el río. Pero en este caso, digamos, lo que quiero mostrar es cómo la obra de Oma, podríamos decir, se asocia con un alto grado de armonía con el contexto urbano en el que está implantada. Vamos a ver esta obra de Rafael Moneo, el Ayuntamiento de Murcia, una obra de 1995. La lógica con la que vamos a mirar esta obra y la que sigue es exactamente la misma. Partimos al revés, partimos de una situación muy próxima y nos vamos alejando, ¿sí? De nuevo acá, digamos, si uno mira las relaciones entre la obra de Moneo y el entorno inmediato, hay un cierto grado de contraste, especialmente desde el punto de vista del lenguaje. Digamos que la escala, la proporción, las proporciones, las relaciones de masa están relativamente equilibradas, pero hay un cierto grado de contraste, donde la obra de Moneo se presenta como singular y como recortándose respecto del entorno inmediato. Naturalmente que esto tiene que ver, digamos, con el posicionamiento del punto de vista en esta relación central, digamos, y con el recorte que se hace del entorno, ¿no? Con el encuadre, donde obviamente la obra presenta claramente un grado de singularidad y de centralidad. Nos vamos alejando y ya, digamos, la presencia más clara de los edificios vecinos en relación con el ayuntamiento, vemos como hay, si bien todavía, y especialmente si uno lo mira en relación al edificio de la izquierda, ya no por escala, por proporción y por masa, sino por color, por textura y por lenguaje, obviamente, hay un cierto grado de contraste, pero de todas maneras la obra funciona en un grado de equilibrio importante, digamos, en la relación con los edificios vecinos. En esta última toma, donde bueno, el punto de vista está mucho más elevado, claramente es una toma aérea, se puede apreciar más claramente la relación volumétrica y la asociación ya no solo por masa, por proporción, por escala, sino además por color, textura, materialidad. La obra prácticamente se funde en el contexto y participa de ese entorno como si hubiese nacido, digamos, en el mismo momento histórico que los edificios vecinos. Una cosa que quería señalar y que se me pasó, vamos a volver una diapo para atrás, cuando analizábamos esta vista del edificio, si bien la obra naturalmente presenta un lenguaje contemporáneo, moderno, y eso le da, permite que se presente con un cierto grado de singularidad, como decíamos anteriormente, las relaciones de escala y de proporción, de masa, pero también cuando uno analiza la composición de la fachada principal del ayuntamiento, podemos ver una lógica compositiva que se asocia a las lógicas de la arquitectura tradicional en la medida que presenta claramente la idea de un basamento más sólido, un desarrollo en el cual se va calando ese plano y finalmente un remate, si vemos el último nivel del edificio, donde cambia, digamos, la altura y la proporción del último, de los elementos en el último nivel, mostrando claramente esta voluntad de definir la idea de un basamento, un desarrollo y un remate.
Esto hace también a que el edificio, desde el punto de vista del lenguaje, presente un grado de sintonía mayor con los edificios vecinos. Vamos a pasar a la última obra, que es el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Álvaro Siza, en Santiago de Compostela. De nuevo, un plano de detalle en el cual el lenguaje, la manera en que se resuelve el diseño contemporáneo, con un lenguaje contemporáneo, podemos ver el grado de contraste y de fricción en esta toma con los edificios históricos vecinos, ¿no? Es profeso, digamos, tomé este punto de vista para mostrar estos matices de los que hablaba al principio. Cuando analizamos esta toma, este punto de vista, este encuadre, ahí vemos el grado de equilibrio, ¿sí? Y de sintonía desde el punto de vista no solo de la escala, ¿no? y de ese equilibrio en la altura, sino además las masas, la relación de masas edilicias prácticamente simétricas, ¿no? De nuevo, es como la convivencia entre la obra de Siza y los edificios vecinos, el entorno inmediato, hace que uno pudiera pensar que, si no fuese por el lenguaje, que claramente las diferencia, que uno pudiese pensar que esas obras nacieron juntas en ese sitio. Y si analizamos este otro punto de vista y este encuadre, ya no solo en la relación entre edificios, donde esos planos, digamos, en una relación de simetría, digamos, se asocian de tal modo que constituyen, que arman ese espacio público intermedio, esa calle. Entonces digo, más allá de la relación entre edificios, la lógica con la que este proyecto se implanta en el sitio responde también a una manera de armar el espacio urbano en sintonía total con las lógicas de la ciudad tradicional. Finalmente, y como veíamos en el caso anterior, el Ayuntamiento de Murcia, en este punto de vista más lejano, ya no solo esas relaciones de proporción, de escala, de distancia entre edificios, sino también en la textura, el color, la materialidad, hace que el edificio funcione en sintonía, en armonía, digamos, y en integración casi mimética con el entorno preexistente. Continuamos viendo procedimientos de generación formal. Debemos considerar tres aspectos: los elementos, las relaciones, las operaciones. Cuando hablamos de punto, línea, plano, volumen, relaciones geométricas, espaciales, proporcionales, escalares, nos referimos al lenguaje abstracto, sintético, que se corresponde con el dibujo analítico, que a su vez es la herramienta adecuada para la producción y el análisis morfológicos. Cuando hablamos de las operaciones, distinguimos adición y sustracción como las dos operaciones centrales que contienen a todas las demás. Vamos a ver ahora el concepto de simetrías. Y vamos a hacer una discriminación, una distinción fundamental entre lo que significa una traslación simple y una simetría de traslación. Cuando hablamos de traslación, hablamos de un elemento que se desplaza de una posición en el espacio hacia otra posición en el espacio. Cuando hablamos de simetrías, en este caso, simetría de traslación, nos referimos a
la multiplicación de un elemento n veces que se traslada a la misma distancia esa cantidad de veces en el espacio. En este caso, el sistema de pilastras que sostiene un edificio es una simetría de traslación. Es la multiplicación de un elemento n veces a una distancia constante entre elementos. Bueno, en la composición de esta fachada podemos ver en la resolución del lleno y el vacío, es decir, del plano del muro y las aberturas, disposiciones simétricas en función de simetrías de traslación, ¿sí? En este caso, alternando la posición en los distintos niveles. Del mismo modo acá, hay simetrías de traslación de distintos elementos y a intervalos diferentes que van componiendo, digamos, la síntesis de las tres secuencias van componiendo entonces la fachada de este edificio. De nuevo, un ejemplo más de simetrías de traslación. En este caso, se agrega, además de la traslación del elemento, otra relación espacial y geométrica, que es la rotación. Entonces, tenemos que hacer una segunda distinción cuando en el caso, como en este caso, se combinan dos movimientos en una misma simetría, en este caso la traslación y la rotación, hablamos de simetría de segundo grado. En el primer ejemplo que mostré, estaríamos hablando de simetrías de primer grado. Bueno, un ejemplo más, ¿no? Digamos, donde tenemos de nuevo secuencias de elementos distintos, son simetrías de traslación, operaciones muy simples, bueno, que combinadas, además obviamente de la articulación volumétrica, los distintos planos, le dan riqueza a la composición de la fachada. Veamos el caso de rotación. Como dije antes, hay una diferencia entre una rotación simple, un elemento que rota en el espacio, cambia de posición en el espacio, respecto de una simetría de rotación, que como en el caso de la escalera caracol, es la multiplicación de un elemento, en este caso el peldaño de la escalera, que se va desplazando en el espacio y al mismo tiempo girando. De nuevo, estamos hablando de una simetría de segundo grado, por cuanto hay un desplazamiento, o sea, una traslación y una rotación. Los dos movimientos constituyen entonces la simetría de rotación. Veamos algunos ejemplos. En este caso, digamos, la rotación en torno de un centro, ¿no? Una simetría de rotación en torno de un centro. El mismo ejemplo visto desde otro punto de vista. En este caso, la planta de un edificio de Louis Kahn, donde de nuevo se combinan distintos elementos, ¿no? Rectángulos, cuadrados, distintas figuras geométricas que generan simetrías de rotación combinadas en torno de un centro. Una vista del edificio, del plano que veíamos anteriormente, ¿no? Donde se puede ver esta combinación de volúmenes componiendo esta simetría de rotación. En este caso, un plano del Hospital de Venecia, de Le Corbusier, donde, digamos, la célula, ¿no? La célula que compone la trama, que a su vez constituye, digamos, la planta del proyecto, la célula se arma con una simetría de rotación en torno a un centro también, pero es una rotación, digamos, diferente al ejemplo anterior, ¿verdad? Es una rotación que tiene un desplazamiento, además de la rotación respecto del centro, un desplazamiento del elemento que hace que no conserve las propiedades simétricas del caso anterior.
bueno, una vista de la maqueta en la planta del techo, de techos, perdón, vemos cómo el elemento rota y se desplaza. Vamos a ver ahora otro caso de simetría, que son las simetrías de extensión, donde, como en todos los casos de simetría, hay un elemento que se replica, que se multiplica, pero que en este caso también estamos hablando de una simetría de segundo grado. Además de la multiplicación del elemento, hay una transformación escalar, hay una transformación por extensión. Entonces, digamos, podemos ver que la forma conserva las mismas propiedades, pero se modifica la proporción, ¿sí? La ópera de Sidney, que es la obra que estamos viendo. Esta es una obra de Alvar Aalto. De nuevo, si bien la forma que se replica no es idéntica, tiene las mismas características y también hay un cambio de proporción. Podríamos estar hablando de una simetría de extensión. Vamos a ver ahora entonces los casos de adición y sustracción. Esta es una imagen del hábitat de Montreal, hábitat 67, de Moses Asby, es una obra de los años 70, y donde vemos la suma de un volumen, un cubo podríamos decir, que se multiplica, digamos, en el espacio, en distintas relaciones entre volúmenes, digamos, relaciones de encastre, interpenetración, justaposición, tensión, ¿sí? Que componen, digamos, el conjunto de esta unidad habitacional. Entonces, cuando hablamos de formas aditivas, y en este caso de relaciones entre volúmenes, hablamos de los siguientes casos. Por un lado, el caso de tensión, cuando los volúmenes o las formas están en una relación de proximidad y de tensión que hacen que conformen una unidad. Esto lo vimos también en Gestalt. Los casos de justaposición, tres casos básicos: justaposición cara con cara, justaposición cara con arista y justaposición arista con arista. Y finalmente, el caso de sumatoria por interpenetración, que a su vez, digamos, esto puede dar origen a otra operación que es la interpenetración y la sustracción de una de las partes, en ese caso la parte que es la intersección de los volúmenes. Entonces daría, digamos, posibilidad de operaciones asociadas. Una vista general del conjunto, donde podemos ver cómo hay un módulo, digamos, que se multiplica en una trama espacial a partir de las distintas operaciones que mencionamos. Seguimos viendo, entonces, el caso o los casos de adición, los casos de adición, ¿sí? De nuevo, se puede apreciar como un módulo básico, ¿sí? Que se replica y que va generando distintas relaciones de lleno y vacío, digamos, en este conjunto edilicio de vivienda, ¿no? Digamos, por simples traslaciones, podríamos hablar de simetrías de traslación, ¿no? En este caso también, porque hay un mismo módulo que se repite en una trama espacial, y que se va repitiendo en los distintos niveles de manera distinta y combinada, generando esas relaciones de llenos y vacíos.
Vemos una imagen de detalle, un poco cómo a partir de un procedimiento muy simple, como es la simetría de traslación, articulando, digamos, de manera diversa en los distintos niveles esas simetrías, se va creando esta riqueza espacial a partir de la relación de llenos y vacíos. Bueno, de nuevo el caso que vimos al principio, ¿no? Un caso muy claro de adición, de suma, de sumatoria, de volúmenes. Es muy interesante porque en principio parece una articulación morfológica muy simple, pero al mismo tiempo muy sutil, con pequeños desplazamientos, con espacios entre bloques que generan una tensión máxima, ¿no? Eh, y que sin embargo, si uno ve en este caso la fotografía de las maquetas de estudio que llevaron, digamos, al proyecto final, hay un análisis muy fino, digamos, con distintas posiciones, pequeños desplazamientos, digamos, que van, que de alguna manera sirvieron para la definición del proyecto final, ¿no? De nuevo, fíjense cómo esto también es interesante y en relación a lo que vimos al principio, cómo, digamos, por un lado está el objeto, la maqueta, en este caso con una resolución absolutamente sintética y abstracta, y cómo el rotar la maqueta, casi como si fuese una escultura, permite analizar los distintos puntos de vista que seguramente se han tenido en cuenta también en relación a la ciudad, a lo urbano, digamos, como estas distintas perspectivas, esta apertura en distintas perspectivas, va condicionando ese proceso de ida y vuelta, ese proceso de integración entre el diseño del objeto y la relación con el contexto. Bueno, esta vista es muy interesante porque se puede ver la sutileza en la articulación volumétrica, no solo las relaciones de justaposición y de tensión, sino los entrantes, los salientes, y cómo eso va a partir de estas operaciones sutiles generando esta riqueza morfológica. Bien, veamos ahora entonces algunos casos de sustracción, como para ir ya redondeando y finalizando. Cuando hablamos de sustracción, hablamos de volúmenes puros a los cuales se les provoca, se les produce operaciones de calado, de sustracción de parte de la masa de ese volumen puro, ¿no? Es claro que en esa visión abstracta y sintética de la forma, estaríamos hablando de un cubo al cual se le practicaron operaciones de calado que van dando esas entrantes en función de una composición simétrica axial. Este es un ejemplo muy interesante que me gusta mostrar. Es un proyecto de MBRDB y me resulta interesante más allá del producto en sí, porque si ustedes ven en la parte superior de la lámina, muestra, estamos hablando también de un caso de sustracción, muestra las operaciones simples, las operaciones básicas o más generales del calado de un prisma rectangular, un prisma puro, al cual se le van operando distintas situaciones de calado, ¿no? Y después, bueno, entrando más en detalle, en la secuencia inmediata e inferior, en las dos primeras imágenes, se ve, digamos, cómo hay operaciones menores, ya más de detalle, que van dando ese escalonado, digamos, tanto en la parte superior como en la parte intermedia del cuerpo, del volumen general, ¿no? Bueno,
un caso más de sustracción. Acá lo podemos ver más en detalle, ¿sí? Es interesante, además, considerar el proceso, ¿no? Esto de la forma que se va dando a partir de una secuencia de operaciones y un proceso combinado de operaciones. Una imagen en relación a un contexto inmediato, ¿no? Son varios edificios, y en este caso se ve más en detalle cómo esas operaciones de sustracción van generando esta riqueza espacial, esta articulación volumétrica, en un punto con cierta sintonía con aquel primer conjunto del hábitat de Montreal, de Mosè Safi, pero en clave contemporánea. Para terminar, creo que esta es la última, esta obra de Stephen Hall es un alojamiento para estudiantes. De nuevo, podemos ver que hay, desde una visión abstracta y sintética, un prisma rectangular puro, al cual se le generaron operaciones de calado mayor, ¿no? Que van configurando estas terrazas, estos espacios exteriores de acceso de terrazas, a partir de esas operaciones de calado. Podemos ver esto más en detalle. Después, por supuesto, hay operaciones menores de calado, pero ya sobre el plano, que permiten distinguir estas aberturas irregulares y mayores respecto de las aberturas de las ventanas más pequeñas. Acá se puede ver más en detalle distintas situaciones de calado sobre el plano de fachada y, por supuesto, las operaciones mayores de sustracción del volumen. Son operaciones diferentes. En este caso, la sustracción se aprecia en este punto, donde se sustrae una parte del volumen, y estas son operaciones de calado sobre el plano. Este proyecto es muy interesante porque, además de lo que veíamos en la imagen exterior del edificio, esas sustracciones regulares, digamos, sobre el prisma puro, hay un proceso de sustracción en el espacio interior que generan lugares comunes de estar, de asociación, a partir de estas operaciones de calado con una geometría irregular, informal. Este dibujo es muy interesante, como dibujo analítico, donde se ven las dos partes, digamos, se ve la parte que se ha calado, ¿sí? Y el objeto resultante a partir de esa operación de calado. Y esta es una imagen, entonces, de la espacialidad y del ambiente interior que genera esa operación de sustracción, con esa ventana cenital, ¿no? Y con esos planos curvos y un espacio amorfo, entre comillas. En realidad, digo entre comillas porque es un espacio que tiene forma, que tiene calidad, que tiene cualidad, ¿no? Que tiene un ambiente, que genera un ambiente muy particular. Bueno, y para terminar, les dejo unas referencias bibliográficas básicas para que ustedes puedan consultar y profundizar en alguno de los temas que vimos en la charla.